defensores. Entre ellos había niños, mujeres, ancianos, rodeados por 20.000 hombres. O sea, los aliados rodeaban completamente Piribebuy. La cañonearon por más de 2 horas y después de un intenso cañoneo que empezó con las primeras luces de un día frío, 12 de agosto de 1869, entraron por todos los costados y realmente ocasionaron una gran matanza. No contentos con la matanza que ya ocasionaron durante el combate en sí, después parte de la población civil también sufrió la quema del hospital de sangre y el ajusticiamiento de muchos oficiales y civiles que se habían rendido luego de la batalla. Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Consultarte, la mayoría de la población entonces estaba, digamos, concentrada en Piribebuy y era por eso el motivo de que era el punto más atrayente en este caso para los enemigos. No, la caída de Piribebuy implicaba la caída de la capital paraguaya, que lastimosamente para los paraguayos terminó ocurriendo así. El contingente más grande de paraguayos estaba en Ascurra, Cacupé, donde estaba el cuartel general del Mariscal López. Ahí había todavía aproximadamente 10.000 a 12.000 personas, donde había mujeres, niños, combatientes también, que se movieron un día después de la batalla de Piribebuy, que más tarde ocasionaría la fatídica batalla de Acostaño. Pero Piribebuy era muy importante para los aliados porque los aliados pensaban que López estaba ahí porque era la capital, pero no, ahí estaba como comandante Pedro Pablo Caballero, que era el comandante de la plaza y quien tuvo que defender ese día la ciudad de Piribebuy. Fabián, ¿qué había en Piribebuy antes de esta batalla y qué dejó de existir después del ataque de los aliados? Era un poblado pequeño todavía. De lo que queda ya no es la iglesia original, pero el mismo lugar de la iglesia y parte de la iglesia original que hoy conocemos en Piribebuy. Después ya no existe la casa de Madame Lynch, o sea, donde Madame Lynch ocupó, que hoy en día es un supermercado. Y después otras residencias que eran de oficiales muy importantes tanto civiles como militares del gobierno paraguayo. Algunos están en pie y otros ya se fueron destruyendo también con el tiempo. Pero en la batalla en sí, lo que se destruyó fue todo lo que era todavía de madera, de material quemable, porque los aliados con ese intenso bombardeo ocasionaron un gran incendio en Piribebuy y varias casas se terminaron quemando. Fabián, ¿cuánto aproximadamente tardó en cuanto a tiempo y qué se tuvo que hacer para poder reestructurar y darle vida de nuevo a esa ciudad? Luego de la batalla de Acostaño, los aliados le obligaron a la población civil a llegar hasta Asunción. O sea, tenían que ir a Asunción para ser atendidos. O sea, para que alguien les dé comer, les dé techo, les dé remedios, porque la mayoría estaban enfermos, la mayoría estaban famélicos. Y eso ocasionó otra vez una gran mortandad. Un día crucis prácticamente, vinieron caminando. O sea, imagínense, tenían que ir hasta Cacupé, de Cacupé bajar la cordillera por lo que hoy es distrito de Pirayú y después seguir el camino del tren. No venían en tren, venían caminando por el camino del tren desde Pirayú, Tupacaraí, luego Itagua, Areguá, Luque, Asunción, y por el camino murieron muchísimos nuevamente. Y cuando el gobierno paraguayo se organizó ya por noviembre, diciembre del año 1869, muchos de esos pobladores fueron enviados a sus poblados originarios y ahí comenzó el repoblamiento de gran parte del territorio que ya estaba ocupado por los aliados, entre ellos la cordillera también, donde comenzaron a recibir a sus pobladores originales Piribebuy, Cacupé, Caraguatagüí y otros. Fabián, quiero remarcar un poco este aspecto que decías, que los civiles fueron quienes defendieron nuestro suelo en aquel momento. ¿Qué marcan los datos, Fabián? Sin formación militar, sin armas, ¿cómo se defendieron? ¿Qué utilizaron? ¿Qué tenían a mano para enfrentarse a los aliados? En Piribebuy se usó de todo. Tenemos registros de lanzas, cuchillos, tercerolas, que es una pistola muy antigua,
Inclusive tenemos relatos de mujeres que hervían agua y le tiraban agua hervida a los aliados. Tenemos relatos de un cascotazo que prácticamente hirió de muerte a un combatiente brasilero. Pero la muerte que terminó marcando a los brasileros en Piribébuy fue la muerte del general Juan Manuel Mena Barreto, que era uno de los comandantes más prestigiosos del ejército aliado, que fue herido de muerte por un niño de 15 años que estaba agazapado en un árbol, o sea, se cubrió con un árbol caído, y cuando vio que un hombre de caballería iba a cruzar sobre él, disparó, y el disparo le dio la ingle al brasilero, que después terminó muriendo a consecuencia de esa herida. Y eso yo creo que fue uno de los motivos que hizo que los brasileros después tomen de la peor manera cuando se terminaron rindiendo todos los hombres y mujeres de Piribébuy. Fabián, del linaje, ¿queda viva todavía una generación descendientes de aquellos combatientes civiles en Piribébuy? ¿Qué se sabe de ellos? Y ellos fueron los primeros pobladores otra vez de Piribébuy. Hay apellidos que quedaron en el tiempo y que después increíblemente esos apellidos están ligados nuevamente a la guerra del Chaco, por ejemplo. Mira. Aquellos que vayan que puedan ir a Piribébuy alguna vez, frente mismo a la iglesia hay un busto que recuerda a Pedro Pablo Caballero, el defensor de Piribébuy, y debajo aparecen los nombres de los hombres de Piribébuy que después murieron en la guerra del Chaco. Y uno viendo los apellidos se da cuenta que son apellidos de gente que había sobrevivido a la batalla de 1869. O sea, es una comunidad que se enraizó nuevamente con sus mismos pobladores que sobrevivieron a la guerra de la Triple Alianza. Fabián, es muy importante instar hoy en día, en especial a los jóvenes que quizás no conozcan la historia, porque como se dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla muchas veces. ¿Qué proyectos hay para ello o qué se hace particularmente en Piribébuy para que se fomente el conocimiento de lo que ocurrió allí? En Piribébuy hay hoy es un día no voy a decir de festejos, pero de conmemoración. Hay desfiles, se recuerda mucho el 12 de agosto en Piribébuy. Yo creo que a nivel nacional es donde fallamos mucho con respecto a la enseñanza de la historia de Piribébuy. Por ser el lugar donde ocurrió, hay mucha información sobre lo que ocurrió. Hay un museo que tiene un cuidador que conoce mucho la historia de Piribébuy y de la guerra. Entonces, en Piribébuy no es un problema. Yo creo que a nivel nacional es donde tenemos un déficit muy importante, no solamente en lo que ocurrió en Piribébuy, sino que lo que ocurrió en general con la guerra de la Triple Alianza y lo que eso significó para Paraguay. Claro, Fabián, de aquellos objetos que fueron objetivo de saqueo, para el juego de palabras, durante la Guerra Grande, cosas que quedaron en propiedad de los aliados, ¿hay algo todavía que le pertenecía a alguna familia de Piribébuy que debe volver a la casa, que debe volver a la ciudad y que esté hoy en manos de extranjeros? ¿Se sabe de algo de eso? Y es difícil determinar, probablemente sí. ¿Por qué? Porque todos estos pueblos fueron saqueados luego de que fueron tomados por los aliados, y todo eso después se terminó vendiendo en Buenos Aires o en Río de Janeiro. Y debe estar en colecciones privadas. Lo que nosotros llegamos a identificar, por ejemplo, son santos que fueron robados por los aliados en la iglesia, por ejemplo, de Humaitá, probablemente en Piribébuy y en otras más, que los aliados saquearon, que identificamos dónde están hoy en día. Inclusive banderas paraguayas caídas durante la guerra de la Triple Alianza también están hoy en iglesias o museos privados de Brasil. Brasil tiene muchísimos objetos todavía de la guerra de la Triple Alianza que fueron no solamente parte de trofeos de guerra, sino también parte del saqueo que sucedió no solamente en Asunción, sino en otras localidades del país también. Exactamente, Fabián. En base a tu experiencia, ¿sabes si se está haciendo algún tipo de gestión para recuperar eso que originalmente le pertenece al paraguayo? Los objetos que estamos hablando no. Yo sé que hay una gestión por el cañón cristiano. O sea, el cañón cristiano sí es algo que algunos gobiernos intentaron de alguna manera recuperar, y sé que hubo en algún momento alguna conversación. Hay un acercamiento interesante entre Lula y el presidente Santiago Peña. Y yo creo que eso podría resultar en algún momento la devolución de algún trofeo.
de guerra. Y en este caso estamos hablando del cañón cristiano, que es probablemente el trofeo de guerra más emblemático que Y los ojalá, brasileños tienen todavía en su poder.